Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de cómo estructurar y comunicar nuestra investigación a través de un formato, ¿ya? Cómo presentar un informe de investigación, sea esta una tesis o un seminario de grado. Es re importante que sepan distinguir el formato de una investigación de lo que es la investigación misma. Se suele confundir ambos en un mismo proceso y no son equivalentes. Uno tiene sus tiempos durante el desarrollo de investigación, que usualmente no se condicen con la estructura de un formato que puede variar de una institución a otra, puede variar de una facultad a otra, varían en el propósito e incluso dentro de una misma institución, la misma carrera, por ejemplo, puede darse diferentes formatos según sea la definición de quienes están a cargo del programa de estudios. Las actividades de titulación, digo, pueden variar de un año a otro, y es por esa razón que ustedes pueden encontrar que el formato que emplearon sus colegas, compañeras, compañeros de generaciones de 1 o 2 años atrás no es exactamente el mismo que el que ustedes deban emplear ahora. Es por esa razón que esta presentación más bien es genérica, ¿ya? No nos vamos a casar en un único formato, sino que quiero comentarles cómo suelen ser estos formatos, cuáles son los elementos que contienen y cómo deben poner ciertos énfasis en algunos contenidos que son críticos y que deben estar presentes en un texto que comunica una investigación, sea este un formato de tesis, seminario de grado, tesina u otro que eventualmente puedan llegar a ocupar para comunicar una investigación. Este de aquí es la estructura básica que comúnmente uno suele encontrar en los diferentes programas de pregrado, ya, pero también en algunos posgrados a nivel de magíster, sobre todo aquellos que tienen un énfasis académico, en donde la investigación suele ser el acceso al grado. ¿Ya? Hay una primera parte con aspectos bioformales y comunes, que son la portada, tabla de contenidos, índice de cuadros, algunas ilustraciones que se puedan añadir al texto. Texto que es el que contiene los apartados clásicos, ¿ya? Y es en donde también se producen las diferencias en algunas instituciones o en algunos programas, ¿ya? Que suelen llevar el resumen o abstract, en español o inglés, una introducción y en el desarrollo mismo del texto es en donde suelen aparecer esas distinciones entre algunos programas o entre un mismo programa pero de un año a otro, ya que es la manera en que a veces organizan el planteamiento del problema, el marco teórico, metodológico y la presentación y análisis de resultados, ya. Luego de lo cual, sin duda alguna, siempre va a venir la fase de discusión y conclusión para dejar en las partes finales las referencias, ya sea bibliográficas, linkográficas, anexos de distinto tipo relacionados usualmente eh, a consentimientos informados, la parte de instrumentos empleados y algún otro que se estime pertinente según sea el objeto de estudio. Aquí en el resumen ustedes lo que tienen que presentar usualmente son algunos aspectos críticos de su investigación. Mínimamente una mención al problema de investigación, el planteamiento del problema, que no es otra cosa que dar cuenta del objeto de estudio, qué es lo que se está estudiando. Y es lo que el lector va en primer término a revisar cuando se encuentra con el texto. ¿Ya? ¿Qué es aquello que están ustedes examinando? En lo medular, digamos. Luego, el principal compromiso operacional de su investigación, que es el objetivo general, ¿ya? El propósito de su investigación se expresa a través de ese objetivo. Una mención breve a lo que es la metodología, vale decir, cuál fue el procedimiento empleado para dar cumplimiento a ese objetivo general, para dar respuesta a su pregunta de investigación. Una pequeña mención que justifique el estudio. Recuerden que esa justificación es desde el punto de vista del conocimiento. ¿Cuáles son las consecuencias técnicas derivadas de este nuevo conocimiento que ustedes van a entregar? Y usualmente 3 a 5 palabras claves que describen eh, el objeto de estudio, ya los principales temas que ustedes están abordando en su investigación. Para la redacción de las introducciones, aquí tampoco hay mucho consenso, digamos. Hay mucha recomendación dando vuelta por ahí y que no facilita las cosas a quienes están haciendo sus primeras investigaciones. Yo sugiero aquí como orientaciones que se hagan estas preguntas, ¿ya? Y que
en la medida que van respondiendo estas preguntas, vayan completando este texto que suele llevar por nombre introducción. Y digo suele llevar por nombre porque hay algunos formatos que no lo declaran así literalmente como introducción, ¿ya? Ahora bien, ¿a qué me refiero con trabajo? Bueno, al trabajo de investigación. ¿Cuál es el tema de su investigación? ¿Por qué se hace esta investigación? ¿Cómo está pensado este trabajo? ¿Ya? ¿Cuál es el método empleado? La estrategia metodológica, cuantitativa, cualitativa, mixta, el diseño, que dependerá de la metodología, y por supuesto alguna mención a las limitaciones que hubo en su investigación. Estos son algunos de los aspectos que se suelen mencionar en las introducciones en un informe de investigación, así que se los dejo como recomendación también. El planteamiento del problema es otro aspecto clave en un informe que comunica una investigación, porque justamente aquí es donde se funda el objeto de estudio, donde comienza a abrirse el campo de investigación. ¿Ya? Y en estas declaraciones del planteamiento del problema suelen ir algunos elementos como los que menciono aquí. ¿Ya? En primer lugar, la problematización. Esto puede llevar a otros nombres en el informe mismo. Se le suele también llamar estado del arte. ¿Ya? No se compliquen con la denominación, sino que con lo que compromete. Y la problematización dice relación con la presentación de lo ya sabido, que no es otra cosa que dar cuenta de las investigaciones que preceden a la suya y que dan cuenta de la misma temática. Es decir, cuáles son las investigaciones respecto de este tema que yo estoy estudiando en esta investigación. Ya, eso es lo que va declarado en formato de texto, haciendo una discusión de autores, de investigaciones, de resultados y conclusiones en la problematización. Esa problematización es la que conduce a la pregunta y objetivos que son nuestros principales compromisos operacionales. Recordemos que la pregunta de investigación da cuenta justamente de aquello que no ha sido estudiado suficientemente antes y que ya hemos puesto en la problematización. La expresión de ese vacío de conocimiento va como forma de pregunta. Y luego los compromisos operacionales declarados en los objetivos generales y específicos, o secundarios, como también se les suele llamar. Usualmente, y no siempre, pero usualmente también dentro de este apartado del planteamiento del problema van las definiciones operacionales de las variables o de las categorías de análisis, según sea cuantitativo o cualitativo. ¿Ya? Se deben definir conceptual y operacionalmente en este primer capítulo, llamémoslo así, del texto mismo. ¿Ya? Y más abajo también suelen ir, no en todos los formatos, repito, la declaración de las respuestas tentativas, que son ya sea si es cuantitativo, planteada en formato de hipótesis, o si la investigación es cualitativa, planteada en formato de supuesto teórico o premisa. ¿Ya? Esto es lo que suele ir en el planteamiento del problema. Hay algunas variaciones importantes en algunos formatos, las variables y los supuestos teóricos o hipótesis los declaran en el marco metodológico. Como les decía al comienzo, aquí no se tienen que hacer grandes problemas porque esas son cosas de formalidad, de cómo se comunica. No es que la investigación primero debe hacerse de una manera u otra. Ya, los tiempos y las decisiones de la investigación no se relacionan necesariamente con el orden de los elementos que aparecen en el formato, famoso formato. Este apartado es el que también da hartos problemas a quienes están haciendo su tesis, su seminario de grado, y es porque en los formatos aparece con distintas denominaciones. Tradicionalmente se le llama a este apartado marco teórico a secas. Más tarde se le empezó a denominar como marco teórico conceptual y más recientemente también se le llama como marco referencial, denominación que a mí me gusta mucho porque el marco teórico no suele llevar solo teoría, ya lleva bastantes más elementos que definiciones de tipo teórico o conceptual, ya. Pero no importa cómo le llamen, volvamos pongamos ahí el énfasis. Más allá de la denominación de este apartado, es importante que haya una declaración en el texto que contenga estos elementos, ¿ya? En el texto deben ustedes poner a discutir algunos antecedentes empíricos que, como ustedes sabrán, dice relación con el conocimiento que se ha construido con anterioridad a lo que ustedes están realizando, ¿ya? Algunas conclusiones relevantes en atención a su objeto de estudio. Perspectivas teóricas, por cierto, cuáles son los principales elementos que han planteado
diferentes autores en atención a su objeto de estudio, que se relacionan. Pueden ser incluso contradictorios entre sí. La idea justamente es confrontar distintas teorías vigentes respecto de cómo comprender e interpretar el objeto de estudio que ustedes están construyendo. Suele ir de la mano la definición de este marco teórico conceptual o marco referencial, como quieran llamarle, de lo que hicieron en el capítulo anterior, en el apartado del planteamiento del problema, en donde aparecen los compromisos operacionales de la mano de los objetivos y de las variables y categorías. ¿Ya? Eso suele ser una especie de temario o índice temático para la elaboración de este marco teórico conceptual, que luego tendrán que contener las definiciones conceptuales, como aquí se menciona en esta misma presentación. Nunca olviden que este apartado debe cerrarse con un posicionamiento de ustedes como investigadores, respecto de su objeto de estudio. Es muy probable que cuando ustedes construyan este texto mencionen a más de una corriente teórica o más de una perspectiva interpretativa de este objeto de estudio. Cásense con una, ¿ya? Tomen partido, porque desde ahí ustedes van a interpretar más adelante los resultados, los hallazgos de su propia investigación. Y es importante que esto esté declarado, ¿ya? Porque de esa manera también van a ser evaluadas la presentación de sus conclusiones más adelante, la discusión y las conclusiones que ustedes declaren. Seguido del marco teórico, o marco referencial, o marco teórico conceptual, viene claramente este, que es el marco metodológico y en el que hay bastante más consenso respecto de qué es lo que debe llevar, ¿ya? En primer término, ustedes deben eh, declarar el enfoque. Bueno, también pueden encontrarlo esto con otros nombres en el formato, la metodología, o incluso el paradigma, ¿ya? Cuando se habla del enfoque, tomemos en consideración ambas declaraciones, ¿ya? ¿Cuál es el paradigma de base de su investigación? Que suele ser empírico-analítico o positivista, o bien sociohistórico, fenomenológico, interpretativo, ¿ya? Esos son comúnmente los paradigmas de base detrás de investigaciones, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, de la educación, de la salud, en donde adquiere sentido la metodología cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿ya? ¿Qué es lo que se debiera declarar justamente ahí? No es suficiente que ustedes mencionen cuál es el paradigma y cuál es la metodología. Es necesario que ustedes eh, desarrollen un poquito más y entreguen antecedentes de qué se trata este procedimiento. No está nunca de más que pongan alguna referencia a algún texto de apoyo para el posicionamiento que ustedes están declarando respecto de su enfoque, ya sea del paradigma o de la decisión metodológica. Luego el tipo de estudio, que suele ir de la mano del propósito de la investigación, muy alineado por supuesto con su pregunta y objetivos de investigación. Los tipos de estudios suelen ser estudios descriptivos, correlacionales, explicativos para investigaciones cuantitativas y exploratorios o exploratorios descriptivos para investigaciones cualitativas. El diseño va más bien alineado con lo que es la organización del trabajo de campo. Ya es un nivel más concreto, digamos, más ejecutivo respecto de su investigación. Los diseños en la investigación cuantitativa son usualmente experimentales, cuasi experimentales o no experimentales, ya con algunas variantes como son los diseños transversales o longitudinales, ya. En la investigación cualitativa usualmente son estudios de caso, únicos o múltiples. Ya, más abajo, en este mismo apartado del marco metodológico, debe ir mención a la población, ¿ya? Y eso también depende de cuál es la metodología que ustedes han empleado. Si su investigación es cuantitativa, cuando se habla de población, estamos hablando aquí de una definición que conlleva la identificación del elemento, unidades muestrales, y el tiempo y el alcance que ésta ha de tener. Ya esto es importante que ustedes la definición de la población la alineen justamente con su metodología y la naturaleza de su objeto de estudio. Si su investigación, por otro lado, es cualitativa, cuando se hable de población, mejor hablen de selección de informantes clave, que eso es lo más adecuado a al paradigma de base de la investigación
cualitativa. No lo olviden. Siguiendo en el apartado del marco metodológico, después de la definición de su población o de la definición de criterios de selección de informantes clave, según sea la metodología de su investigación, deben hablar de estos otros elementos. La técnica de recolección de información, técnicas de relevamiento de datos. Esto también tiene distintos nombres en los formatos disponibles, ¿ya? Ahora, yo prefiero hacer una distinción entre técnicas de recolección de técnicas de producción de datos, para poner el énfasis en si se trata de una investigación cuantitativa, de recolección, o cualitativa, de producción de datos. Ya aquí ustedes tienen que hablar cuál va a ser la técnica que se va a emplear en su investigación. Eh, ya sea, por ejemplo, técnicas estandarizadas o de datos secundarios, si es que es cuantitativa, o algún tipo de técnica dialógica, observacional o documental, si es que es cualitativa. Seguido de esta definición de la técnica, debieran ustedes hablar de el instrumento, que puede ser más de uno, de hecho. El instrumento es la expresión más concreta, operacional de la técnica, ¿ya? O las técnicas, porque también podrían tener combinación de técnicas, ¿ya? Usualmente, en este apartado, en el texto mismo del marco metodológico, va una reseña de qué instrumento se va a emplear, cómo se construye o cómo se construyó ese instrumento, cómo fue validado, etcétera. Y en el anexo ponen el instrumento mismo, va como anexo. Ya, eso no lo pongan aquí en este apartado. En el anexo pongan el instrumento. Y por supuesto, nunca olviden, porque de hecho es parte de la legislación científica, al menos en Chile, hacer mención de los aspectos éticos ya de su investigación. Si ha pasado o va a pasar por algún comité de ética, si es que tienen considerado algún protocolo para obtener el consentimiento informado de quienes participarán como sujetos de investigación en su estudio. Todo eso debe estar aquí especificado, luego de que hablan del instrumento. ¿Y por qué ahí? Porque, bueno, la parte técnica instrumental supone la inclusión de terceras personas, por ejemplo, cuando se trata de investigación en ciencias sociales, usualmente son seres humanos. Y aquí tiene que ir esa mención de los aspectos éticos en el manejo de los datos o en el trato directo o indirecto con esa parte de la población que será parte de su investigación. No se olviden de esto. Tiene que ir la mención de la técnica e instrumentos para el relevamiento de datos, sean datos de investigaciones cualitativas como cuantitativas, debe ir. Y luego de eso, los aspectos éticos para hablar después de lo que será el plan de análisis de datos. El plan de análisis tiene que ver con cómo van a hacer uso de los datos que recolectaron o produjeron con sus instrumentos. ¿Ya? Si son de investigaciones cuantitativas, ese plan de análisis irá de la mano seguramente con algún tipo de estadística, ya sea básica o compleja. ¿Ya? En el caso de las investigaciones cualitativas, las opciones son otras, o sea, qué sé yo, análisis de contenido, análisis temático, análisis semántico estructural, etcétera. Pero aquí deben declararlo después de la mención del instrumento, ¿ya? Eso no lo olviden. Luego de que cerraron el marco metodológico, debe venir este otro que es de presentación de sus resultados o de sus hallazgos, ¿ya? Y en este apartado ustedes tienen que considerar la presentación detallada de los datos del estudio y cómo fueron tratados esos datos, porque siempre los datos que uno obtiene son un volumen bastante grande de información. Usualmente las fases de análisis y de presentación de estos resultados supone una organización de los datos, una reducción de los datos para poder someterlos a algún tipo de tratamiento, ya sea estadístico o sea cualitativo, ¿ya? Tienen que poner, por supuesto, algún tipo de identificación general de los resultados que usualmente va de la mano desde el punto de vista de la organización con lo que era la estructura de sus variables o sus categorías. Eso suele servir como a modo de índice general de cómo van ordenando la presentación de sus resultados, ¿ya? Aquí, por supuesto, cabe mencionar siempre cuáles fueron los procedimientos analíticos empleados y nunca olvidar, porque son muy útiles a la hora de entender los resultados mismos, la expresión gráfica o tabular
de los datos recolectados. Ya, esto es particularmente así en las investigaciones cuantitativas, aunque hoy hay varios software de asistencia para el análisis cualitativo que permiten generar muy lindas redes de categorías que se generan usualmente cuando se aplican instrumentos para técnicas dialógicas, como son las entrevistas semiestructuradas, y para lo cual hay muy buenos software hoy día disponibles. Ahora, si no es el caso, bueno, pondrán la información en texto, pero usualmente es muy recomendable que vayan con imágenes de apoyo, gráficos o tablas. Esto es lo que va aquí, en la presentación de resultados. Este es otro apartado, el de la discusión. Aunque hay algunos formatos en alguna institución que tienden a fusionar la discusión del capítulo que vimos recién, el de los resultados, lo ideal es que vaya aparte. Ya dejemos los resultados en un apartado propio y aparte hagamos la discusión. ¿Qué es la discusión? Bueno, la discusión supone un ejercicio interpretativo de esos hallazgos, de los datos que ustedes generaron a partir del proceso de análisis. ¿Ya? El análisis es un ejercicio bastante concreto, bastante técnico, digamos, eh, pero que entrega información bastante en bruto. ¿Ya? Acá en la discusión uno lo que hace es poner esos datos en perspectiva de la teoría o del posicionamiento teórico que nosotros mismos adoptamos. ¿Ya? Y por eso era importante que en el marco teórico referencial ustedes asumieran una posición teórica para desde ahí poder interpretar los hallazgos. ¿Ya? Es importante hacer ese link, ¿ya? Entre el marco teórico conceptual o referencial y sus hallazgos. ¿Ya? Aquí también conviene hacer un contraste de su ejercicio interpretativo con sus datos con lo que hicieron otros investigadores, otras investigadoras y publicaron en otros artículos. Ya es un buen ejercicio el hacer un contraste, un contrapunto de lo propio con lo que se dijo antes en otras investigaciones. No olviden, eso es un muy buen detalle. Y llegamos al último apartado, el de las conclusiones, que es finalmente el apartado donde se supone debemos clausurar nuestro objeto de estudio, debemos cerrarlo, ¿ya? ¿Y cómo hacemos ese ejercicio de cierre? Bueno, tomando algunas referencias importantes en nuestra investigación. ¿Qué sé yo? La principal, la pregunta de investigación, los objetivos, como referencia formal, digamos, de porque la pregunta tenemos que responderla, ¿ya? Con evidencia. Y los objetivos son nuestros compromisos. ¿Los habremos cumplido o no? Eso se pone acá en las conclusiones. ¿Cómo quedó la respuesta a la pregunta? ¿Cómo cumplimos con cada uno de nuestros objetivos específicos? Pero lo más importante, y es aquí quizás donde fallan la formación en investigación en pregrado y a nivel de magíster, por qué no decirlo, y es que se suele minimizar la importancia de la hipótesis o de los supuestos teóricos en el apartado de las conclusiones. Esas, las hipótesis y los supuestos teóricos son la respuesta tentativa que nosotros como investigadores dimos a la pregunta de investigación. Luego, para cerrar nuestro objeto de estudio, tenemos que señalar abiertamente y con claridad en qué situación quedó esa respuesta que nosotros mismos dimos preliminarmente, provisionalmente, a través de una hipótesis o de un supuesto teórico. ¿Ya? ¿Qué dice la evidencia? ¿Apoya o no apoya nuestra respuesta tentativa? Esas respuestas tentativas, hipótesis y supuestos, no eran meras definiciones antojadizas nuestras, son respuestas que nosotros dimos basado en la evidencia que nos antecedía. Por tanto, es re importante que las conclusiones se pronuncien respecto de si es que la evidencia apoyó o no sus hipótesis, sus supuestos teóricos. Dicho eso, también es recomendable que ustedes pongan en las conclusiones eh, las limitaciones de su investigación y las proyecciones de la misma. Nuevas líneas de investigación a partir de sus resultados, nuevas líneas de intervención a partir de sus conclusiones. Eso también va aquí, en este apartado. Y luego de las conclusiones, los aspectos finales que dicen relación con las referencias y los respectivos anexos. Bien, espero haberles entregado alguna ayuda en lo que es la comunicación de su investigación. En el formato que sea, estos suelen ser
los principales componentes que deben ir en un informe de investigación. Ahora, si tienen alguna otra duda, consulta o comentario, me la hacen saber y yo con gusto me pongo en contacto con ustedes. Nos vemos.